Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a ver dominios enteros y campos. Empecemos viendo la definición de dominio entero. Este está. Un dominio entero R es un anillo conmutativo. Conmutativo significa que la multiplicación es conmutativa. Y también pedimos que R sea no trivial, o sea que el 1 sea diferente del 0, tal que para todo A, B y C en R, tales que C sea distinto de 0, sea igual a CB implica A igual a B, o sea, podemos cancelar el C cuando es distinto de 0. Algunos ejemplos de anillos conmutativos serían el C, o sea, los números complejos, el Z, el Q, el R. Esos serían ejemplos de dominios enteros. También hay algunos casos en los que Z, NZ es un dominio entero, pero no siempre. Ahorita vamos a ver exactamente cuándo se cumple que ZNZ es un dominio entero. Pero ahorita vamos a ver otra manera en la que nosotros podemos decir que un anillo conmutativo es dominio entero. Vamos a ver esta proposición que nos dice un anillo conmutativo no trivial es dominio entero. Entero. Sí, solo si el producto de dos elementos distintos de cero es diferente de cero. O sea que si nosotros multiplicamos dos elementos que no son cero, entonces el resultado va a ser un elemento que tampoco es cero. Vamos a ver la prueba. Okay. Primero vamos a suponer que tenemos un anillo conmutativo no trivial y vamos a demostrar que es dominio entero si se cumple la condición que aquí pusimos, ¿no? Supongamos que R es anillo no trivial en el que A y B en R que sean distintos de cero, A distinto de cero y B distinto de cero, o sea, dos elementos distintos de cero, implica que su producto es también distinto de cero, ¿no? AB distinto de cero. Tenemos esto. Después, para demostrar que R es dominio entero, debemos de suponer que tenemos un C distinto de cero. Pongamos sea C distinto de cero. Y este C obviamente es un elemento del anillo, ¿no? Supongamos que tenemos C distinto de cero y, em, y también supongamos que CA es igual a CB. Entonces nosotros tenemos que CA menos CB es igual a cero. Y por la ley distributiva, esto es igual a C por A menos B. Y después aquí ya podemos usar esta condición. Si usamos la contrapositiva, tenemos que esta condición es equivalente a AB igual a cero, implica A igual a cero, o B igual a cero, ¿no? Entonces, aquí tenemos que C por A menos B es igual a cero. Y aquí podemos usar esta condición. Y tenemos que C es igual a cero o A menos B es igual a cero. Pero C igual a cero, eso no puede pasar por hipótesis. Esto no.
O sea, debemos de tener que a menos b igual a 0. Y esto implica que a es igual a b. Y así ya demostramos que R es dominio entero. Entero. Ok. Ya demostramos eso. Ahora, supongamos que R es dominio entero. Entero. Y ahora lo que vamos a demostrar es que el producto de dos elementos diferentes de 0 es diferente de 0. Así que pongamos sea A y B en R, tales que A no sea igual a 0 y que B no sea igual a 0. Entonces debemos de demostrar que A por B tampoco es igual a 0. Aquí. Entonces, nosotros tenemos que si A por B fuera igual a 0, entonces esto es igual a A por 0. Pero esto implicaría que B es igual a 0. Pero eso contradice nuestra hipótesis. Entonces necesariamente A por B debe de ser distinto de 0. Y así ya tenemos demostrada toda la proposición que habíamos puesto. Entonces, si tenemos un anillo conmutativo no trivial, las siguientes condiciones son equivalentes. Que esto es justamente resumiendo lo que acabamos de ver, ¿no? Esta primera condición es como definíamos dominio entero. Así lo definimos. Pero también a veces hay personas que lo definen de esta manera o de esta manera. Y eso también es válido por lo que acabamos de ver. Todas estas maneras son equivalentes. Ahora veamos algunos ejemplos de anillos que no son dominios enteros. Por ejemplo, eh, un anillo booleano. Un anillo booleano es un anillo en el que a cuadrada sea igual a para todo a que esté como elemento de ese anillo. Y si nosotros tenemos que un anillo booleano con al menos dos elementos, entonces ese anillo no va a ser un dominio entero, porque si fuera un dominio entero, entonces nosotros tendríamos que a es igual a, pero a es a 1. Y, y si fuera un dominio entero, esto implicaría que a es igual a 1 para toda a. Y así se contradeciría la hipótesis de que tenga más de dos elementos, ¿no? Entonces, ese sería un contraejemplo. Un anillo booleano con más de dos elementos no es un dominio entero. Ahora vemos un ejemplo de z nz que no es dominio entero. El z6z, este no es un dominio entero. Veamos por qué. Porque nosotros tenemos que 2 por 4, esto es igual a 2 por 1. Porque 2 por 4, esto vale 8. Y 8 precisamente es congruente módulo 6 con 2. Entonces, tenemos esta igualdad, pero nosotros no tenemos que 4 es igual a 1. Eso no es cierto en los enteros módulo 6. Entonces, esta implicación no se cumple y por eso z6z no es un dominio entero. Pero también hay algunos znz que sí son dominios enteros. Por ejemplo, el z2z. Este pues sí es un dominio entero, ¿no? Nada más tiene dos elementos y está muy fácil probar que la cancelación para que sea un dominio entero se cumple. Ahora vamos a ver qué es un campo. Primero vamos a ver divisibilidad. Decimos que A divide a B si solo si existe un C tal que B sea igual a C por A.
Y esto con A, B y C elementos de un anillo R. Y luego, un elemento U decimos que es unidad si cumple que U divide a 1. O sea que existe un U a la menos 1, tal que, tal que 1 sea igual a U a la menos 1. Y esto por... ¿no? Bueno, esta es la definición de unidad. Y ahora vamos a ver, un campo es un anillo conmutativo con división. Y con división significa que todo elemento diferente de cero es una unidad. Entonces tenemos que en un campo los elementos diferentes de cero forman un grupo abeliano bajo la multiplicación. Y estos campos están muy relacionados con los dominios enteros. Lo primero que podemos notar es que cualquier campo es un dominio entero. Voy a ponerlo como proposición. Todo campo es dominio entero. Entero. Vamos a demostrarlo. Prueba. Sea F un campo. Pongamos si sea es igual a CB con C distinto de cero y A y B elementos en F, entonces debemos de ver que A es igual a B. Bueno, como F es un campo, entonces C, al ser diferente de cero, tiene un inverso multiplicativo. Podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por ese inverso multiplicativo. Tenemos que nos queda C a la menos 1 por C por A es igual a C a la menos 1 por C por B. Okay. Y de aquí pues ya podemos cancelar esto. Nos queda 1 por A. 1 por A es simplemente A. Y 1 por B. 1 por B es B. Entonces así ya nos queda que A es igual a B. Y eso es todo lo que debemos de demostrar para ver que todo campo es dominio entero. Y la dirección opuesta, que todo dominio entero es campo, esto no siempre se cumple. Pero sí se cumple en el caso en el que tenemos un dominio entero finito. Finito. Sí, pero en general no. Solo en el caso en el que el dominio entero es finito. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar esta proposición. Todo dominio entero finito es un campo. Vamos a poner la prueba. Okay. Pongamos sea f un dominio entero finito y a un elemento de f que sea distinto de cero. Podemos, a ver, este a existe porque un dominio entero es un anillo no trivial. Y si es un anillo no trivial, entonces tiene elementos que son distintos de cero. Ahora, supongamos que los elementos de f son los siguientes. Son x1, x2
eh, x3 y así hasta xn. Los elementos los podemos listar porque el dominio entero estamos suponiendo que es finito. Entonces, ahora consideremos esta misma lista de elementos, pero ahora multiplicada por a. Nos queda ax1, ax2, ax3 y así hasta axn. Bueno, tenemos eso. Entonces, todos estos elementos son distintos, porque si nosotros tuviéramos que a x1 sea igual a ax2, entonces ax1 menos ax2 sería igual a por x1 menos x2 y esto sería igual a 0. Y esto implicaría que x1 menos x2 sea igual a 0, de donde x1 es igual a x2. Esto porque estamos en un dominio entero y supusimos que a es diferente de 0. Entonces es por eso que todos estos elementos son distintos. Entonces, estos son n elementos distintos del campo F, del dominio entero F. Y como todos estos son elementos distintos de F, nosotros tenemos que para todo y en F, nosotros lo podemos escribir como y igual a por xi para algún xi que esté en esta lista, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que y es igual a 1, nos queda que 1 es igual a por xi para algún i, ¿no? Y esto significa que a es unidad. Y como escogimos una a arbitrario, entonces ya tenemos demostrado que todo elemento distinto de 0 es unidad. Y eso era lo único que teníamos que demostrar para probar que F es un campo. Al principio del video dijimos que había algunos ZMZ que son dominios enteros y también había otros que no son dominios enteros. Entonces, si ZMZ es un dominio entero, entonces es un campo, porque ZMZ es finito. Y justo acabamos de demostrar que todo dominio entero finito es un campo. Vamos a ver exactamente cuáles son los ZMZ que son dominios enteros y por lo tanto campos. Voy a ponerlo como proposición. ZMZ es dominio entero si y solo si M es primo. Ok, vamos a poner la prueba. Primero supongamos que M es primo. M es primo. Entonces queremos demostrar que ZMZ es un dominio entero. Usemos contradicción. Supongamos que A por B es igual a 0 con A y B distintos de 0. A distinto de 0 y B
distinto de 0. Okay. Entonces nosotros tenemos que AB, esto es igual a 0. Esta clase de equivalencia es igual a la clase de equivalencia de 0. Y por definición de congruencia módulo m, esto significa que m divide a b menos 0. Menos 0. Pero el 0 podemos no escribirlo y simplemente poner m a b. ¿No? Ahora usamos el lema de Euclides y así ya tenemos que m divide a o m divide a b. Bueno, tenemos eso. En el primer caso, nosotros tendríamos que 0 es congruente con a mod m, y esto implicaría que 0 es igual a a, ¿no? Y en el segundo caso tendríamos igual, ¿no? Que 0 es igual a b, y ambos casos dijimos que no podía ser por hipótesis. Entonces esto es una contradicción. Por lo tanto, z mz forzosamente debe de ser dominio entero. Es dominio entero. Ahora vamos a demostrar la otra parte. Ok, supongamos que zmz es un dominio entero. Y queremos llegar a la conclusión de que m es un número primo. Igual, hagámoslo por contradicción. Supongamos que m no es primo. Y si m no es primo, entonces nosotros tenemos que m es igual a por b para algún a mayor que 1 y algún b más pequeño que m. Y de aquí se sigue que 0 es igual a m y esto es igual a por b, ¿no? Que es igual a por b. Y esto precisamente significa que en Zm el producto de elementos diferentes de 0 no es necesariamente. Entonces así nosotros ya tenemos que Zmz forzosamente, bueno, si Zmz es dominio entero, entonces forzosamente nosotros debemos de tener que m es primo. Y bueno, ya esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Me pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Igual en la descripción de este canal está mi correo por si me quieren contactar. Y nos vemos hasta la próxima.